La televisión va a clase. Universidad Abierta. En la clase de hoy vamos a retomar parte de lo que estamos trabajando en los últimos tiempos. La nueva teoría o enfoque historiográfico, pero especialmente teórico, que vamos a trabajar es el colectivo de estudios subalternos indios, de la mano de dos de sus exponentes más reconocidos, que son Gayatri Spivak Chakraborty y Dipesh Chakrabarty. De la misma manera que los anteriores enfoques, este enfoque también surge como producto de intentar entender los procesos de colonización y descolonización del mundo asiático y africano a partir de planteos innovadores, diferentes, que atiendan a qué tipo de relaciones se generan con el surgimiento del neocolonialismo y demás. Entonces, categorías centrales como la categoría organizadora fundamental para entender a la sociedad, que es la categoría de clase, no alcanzaba para explicar todo qué es lo que estaba pasando allí con las cuestiones de casta, por ejemplo. En una sociedad como la India, la cuestión de casta es central, como la cuestión de género y demás. Pero entonces este colectivo de estudios subalternos, indio, aparece con sus primeras discusiones hacia fines de los 70, ¿sí? Hacia el 78, también ahí en consonancia con el orientalismo de Edward Said, y ve su primera publicación muy conocida en el año 82, de la mano de Ranajit Guha. Esa publicación se conoció con el nombre Las voces de la historia, y justamente lo que planteaba era una crítica a las dos formas de hacer historiografía del momento, que eran, bueno, la de corte administrativa colonial, la historiografía liberal, que era la historiografía a la inglesa, la de los archivos y demás, que ha sido muy trabajada, por ejemplo, lo trabajamos antes con Baba, ¿se acuerdan? Bien, entonces, bueno, la primera crítica iba hacia esa forma de hacer historiografía, y la segunda gran crítica era hacia la historiografía bien intencionada, o sea, aquella que era reivindicativa. La historiografía nacionalista, incluso aquella de corte marxista. Ese tipo de historiografía, aún con sus buenas intenciones y aún intentando combatir a la historiografía administrativa de corte liberal, a la inglesa, también tenía algunas formas de caer en puntos ciegos que no reflejaban la realidad de manera concreta, como estos historiadores del colectivo de estudios subalternos quieren exponer, que es recuperar, por ejemplo, la conciencia, la idea de una clase campesina con conciencia, que, por ejemplo, en los análisis de un marxista muy conocido inglés como Eric Hobsbawm, se planteaba como el campesinado sumergido en una especie de momento prepolítico y que no tenía conciencia de clase, y por lo tanto no podía hacer la historia de la manera organizada a la europea, ¿verdad? Entonces, bueno, estos historiadores, Guha concretamente, uno de sus planteos es, bueno, esta forma de hacer historiografía, por más de que está llena de buenas intenciones e intenta ver al sujeto campesino como el sujeto que puede hacer la historia, tiene algunos vacíos, porque se lo considera prepolítico. ¿Qué pasa? ¿Nosotros qué podemos aportar a eso?, plantea Guha. Guha y el colectivo de estudios subalternos, ¿verdad? Y plantean que primero hay que dejar de hacer una historia que revise solo los archivos y que tenga que referirse exclusivamente a todo lo que diga el historiador europeo para hablar de la India, ¿sí? Que tenga que dejar de remitir a una categoría hiperreal que es Europa y la historiografía europea para hablar de la sociedad campesina de la India. Entonces, bueno, plantea recuperar primero las voces de la historia a partir de una oralidad, a partir de una fe bastante importante en poder recuperar, por medio de esta metodología, el relato desde la subalternidad. Por eso el colectivo es el colectivo de estudios subalternos.